Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a educar abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la inteligencia artificial. Y por eso los abogados entrenados por nosotros, a través de nuestro servicio de educación, aumentan su conocimiento, su profundidad jurídica, su entendimiento del derecho y su capacidad jurídica para detectar y resolver los problemas jurídicos, es decir, para lograr soluciones jurídicas, por ende válidas, eficaces, seguras jurídicamente, en cada uno de los casos jurídicos preventivos o correctivos a su cargo vinculados de alguna forma con inteligencia artificial, con IA. Y hoy explicaré la producción, distribución, el consumo y en general el relacionamiento jurídico válido ante la IA mercantil comercial. Y para iniciar hay que tener claro que la IA mercantil válida existe cuando se crea válidamente y se interactúa ante este producto creado válidamente de una forma válida. Así existe la IA válida en un caso, en una relación jurídica. Y por eso se trata de que el caso jurídico vinculado con IA exista válidamente, es decir, con armonía jurídica, es decir, coincidiendo con la forma en la cual el deber ser jurídico, es decir, el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, aplica ante él en relación con él, a la medida del caso. Es decir, se trata de que el caso exista coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes aplican ante él, en relación con él, a la medida del caso, según el caso. Y por eso se trata de la relación jurídica válida, es decir, del caso válido, es decir, que tenga armonía jurídica y por ende cuando existe el caso válido y dentro del caso existe algún elemento relacionado con IA, ello existe válidamente cuando el caso es válido. Por eso es que el foco, el enfoque, el centro, lo contundente, lo válido, lo diligente, consiste en hacer el caso válido y como consecuencia la IA es válida cuando existe como tal un producto de IA en un caso o si no existe un producto de IA pero existen elementos relacionados con IA o solo un elemento relacionado con IA, ello existe válidamente cuando existe dentro de un caso válido, en relación con un caso válido. Y por eso se trata de que cada persona existente en el caso aplique los derechos y deberes según cómo los debe aplicar. Y por eso hay que conocer el perfil jurídico de cada persona natural, es decir, física, es decir, de cada ser humano, y de cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, de cada organización de los sectores público y privado que exista en el caso, que participe, que actúe en el caso y en general vinculada de alguna forma con el caso para saber qué es lo procedente jurídicamente ante este, es decir, cuál es el deber ser jurídico en relación con cada persona, es decir, para saber cómo aplican y por ende cómo debe aplicar los derechos y deberes, es decir, cómo le proceden los derechos y deberes. Y para lograr que de alguna forma los aplique, los vaya aplicando y en definitiva aplique, por ende, en cada una de las partes y el todo del caso, en cada momento y en el todo de la forma de la existencia del caso como tal. Y esto se logra cuando propiamente cada ser humano existente en el caso, existente en relación con el caso, aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, según el perfil jurídico que vaya teniendo y propiamente que tenga cada ser humano en el caso. Y por eso se trata de que cada ser humano aplique los derechos y deberes según cómo apliquen a la medida de la forma jurídica de su persona, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente exista su persona. Y esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con su persona, en relación con las demás personas, según cómo vaya existiendo el caso y propiamente según cómo existe el caso. Por eso se trata de la calificación jurídica, es decir, del desciframiento jurídico, es decir, de la calificación jurídica, es decir, de ir descifrando, detectando, decodificando la forma en la cual los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho, van aplicando y propiamente aplican en el caso y por ende de ir aclarando cómo los derechos y deberes van aplicando, procediendo y por ende debiéndose aplicar frente a cada persona y por ende frente a cada ser humano en cada momento y en definitiva en el todo del caso.
Y así se logra la creación válida de la IA, así existe la IA creada válidamente y, por su parte, la interacción válida ante esta, y esa es la forma en la cual la IA como tal existe válidamente, porque no es suficiente con que la IA, perdón, sea un producto válido, un producto comercial mercantil válido, si después de su existencia como creación, es decir, si después de haberse creado, la interacción en relación con el producto, ante ella, no es válida si se interactúa inválidamente, es decir, culpablemente, es decir, inaplicando los derechos y deberes, es decir, antijurídicamente, es decir, incumpliéndose con lo definido en el derecho, ante el respectivo producto de IA en relación con el producto de IA involucrado. Entonces, la IA existe válidamente cuando se crea válidamente y se interactúa ante ella válidamente. Y por eso, frente a la distribución, hay que detectar cómo aplican los fundamentos del derecho, es decir, las condiciones de los derechos y deberes para que exista la aplicación de los derechos y deberes frente a cada persona y, en definitiva, frente a cada ser humano existente en cada una de las fases, partes, etapas, formas relacionadas con la creación de la IA, en cada una de las etapas de la creación de la IA. Por ejemplo, en relación con la ideación de la IA, la ideación de un producto mercantil de IA, de un producto de IA mercantil. Entonces puede existir, por supuesto, una lluvia de ideas, existe libertad, por ende válida, es decir, es procedente, por supuesto, la libertad, es decir, está permitido el actuar en relación con una lluvia de ideas, ¿cierto? Con una etapa de imaginación, de logro de ideas. Pero lo diligente es que la idea final, es decir, que la conclusión de esa etapa, sea una forma de armonización jurídica, es decir, sea una idea mediante la cual exista claridad sobre cómo el producto de IA que existirá va a coincidir con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen a la medida de él. Y después, en la etapa de diseño, es decir, de aplicación de la idea válida, se trata, por ende, de la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada persona y por ende, por parte de cada ser humano existente en relación con ello, para que la aplicación de la idea sea válida, es decir, se base en el cumplimiento del derecho, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes, exista con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende, a la medida de cada quien, según cómo existan los hechos y propiamente el todo el hecho del caso, y así se logra el moldeamiento, el modelo válido de la IA, el diseño válido de la IA, y posteriormente se trata del desarrollo y como tal de la producción final de IA, que igualmente se debe basar en lo válido jurídicamente, por ende a la medida de cada quien. Entonces así se crea el producto válido de la IA a nivel mercantil. Y esto, como nos damos cuenta, incluye múltiples elementos jurídicos. Por ejemplo, qué es lo previsible jurídicamente según cada persona y por ende, si la creación está a cargo de una sola empresa mercantil, hay que definir la condición, la naturaleza jurídica de esa persona para saber qué es lo que debe y por ende puede prever y por ende cómo lo debe hacer, ¿cierto? Y lograr de alguna forma ello, atender ello, preverlo y a la vez cómo proceden los derechos y deberes en cuanto a lo que no es previsible, pero que una vez ocurre se debe por ende manejar válidamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, ¿cierto? Y si existen proveedores, uno o unos proveedores, se debe definir cómo aplican los deberes en relación con ello, los derechos y deberes en relación con ello. Y esto incluye el definir qué perfil jurídico específico de empresa mercantil tiene cada uno de los proveedores involucrados o el proveedor único según el caso. Y por eso es que es determinante conocer, y por ende a nivel avanzado, profundo, claro, en definitiva, claro, simple, contundente, completo, el contenido y por ende alcance de los fundamentos del derecho. Es decir, por eso es que es determinante conocer, por ende con claridad y por ende con capacidad de aplicación, los fundamentos del derecho, para así saber entonces cómo existe la buena fe y la mala fe frente a la producción de la IA
y como tal, como existe la diligencia, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, porque la buena fe es un elemento necesario, es uno de los componentes de la diligencia, pero no es suficiente con ello, porque se debe lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes. No basta con la intención de actuar con base en la aplicación de los derechos y deberes. Hay que realizar ello, lo pretendido mediante la intención. Hay que lograr de alguna forma, por ende proactiva, es decir, mediante alguna acción, por ende diligente, mediante alguna acción, aplicar los derechos y deberes según cómo le procedan, es decir, según cómo le vayan aplicando y propiamente apliquen a cada quien a la medida del caso, ¿cierto? Y a la vez hay que tener en cuenta que con la claridad de los fundamentos del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, se entiende, por ende diligentemente, válidamente, cómo se cumple con cada una de las normas según cómo apliquen en el caso, en este punto, en relación con la producción. Y por eso cuando los abogados están educados en ello, como los abogados son los profesionales del conocimiento y aplicación del derecho, es decir, en el ejercicio del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, tienen esto definido de una manera sólida y por ende se lo aclaran, por ende de una manera efectiva, a cada uno de los seres humanos y en general de las personas relacionadas con su abogacía. Es decir, los abogados cuando tienen este conocimiento profesional del derecho, de los derechos y deberes, y aplican ese conocimiento, actúan cumpliendo con el derecho, es decir, son diligentes, son profesionales del derecho, actúan como abogados, según cómo existan a la medida del caso, es decir, según cómo exista su abogacía, por ende específicamente, concretamente en el caso. Y esto incluye el que le aclaran a las demás personas y en definitiva, para que esto quede claro, a los seres humanos relacionados con su ejercicio profesional, con su abogacía, con su actividad como profesionales del derecho, cómo los derechos y deberes aplican frente a cada quien y por ende cómo es el deber ser jurídico de la conducta de cada quien, cómo cada quien debe actuar. Y se trata de que cada quien cada quien relacionado con el abogado logre de alguna forma asumir lo que le corresponda jurídicamente, es decir, asumir lo suyo, es decir, asumir la respectiva forma en la cual los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican en relación con su ser y así se logra el caso válido, porque cada quien, incluido el abogado, aplica los derechos y deberes. Y a la vez hay que aclarar que esto significa que cuando existe un conflicto, el conflicto se puede resolver, solucionar válidamente si existe precisamente la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello, porque no se trata de lo perfecto. Entonces, por supuesto que la aplicación de los derechos y deberes no es absoluta y en algún momento se puede generar un error, pero con base en la buena fe, no con base en el dolo, no con base en la mala fe, no con base en la intención de inaplicar los derechos y deberes por ende propios y de los demás, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y por ende los deberes, todos los deberes. Entonces, cuando existe un error, por ende, con base en la buena fe, esto se puede transar, solucionar entre las partes o incluso con base en la participación de un tercero que actúe y entre todos se logre como tal una solución al conflicto. Y esa solución solo existe cuando es algo válido, es decir, cuando existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende no cuando es algo antijurídico, algo contrario a los derechos y deberes, algo basado en la inaplicación de los derechos y deberes, por ende, por ejemplo, algo en relación con una decisión injusta, es decir, no ajustada a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello. Por eso, por ejemplo, el arbitraje debe ser válido para que sea como tal una forma de solución de conflictos o cualquier otra manera de actuación para solucionar un conflicto, cualquier otro proceso y por ende los procedimientos en relación con ello deben existir de una forma válida para que como tal logren lo justo y cuando se cumpla con la decisión se solucione el conflicto, incluido lo judicial ordinario, es decir, la justicia general, la jurisdicción general ordinaria de la función pública, por ende general, de la función pública, por ende del sector público. Entonces, se trata, por ende, en este ejemplo de la jurisdicción ordinaria,
de que el juez actúe válidamente y por ende obtenga la decisión válida, una decisión válida, es decir, justa, y que se cumpla con esa decisión. Porque cuando el juez actúa antijurídicamente, pues no logra una decisión justa, es decir, no se aclara qué es lo justo, es decir, cómo se debe asumir esa culpa, en este caso ese error, con base en la buena fe, y por ende no se termina el conflicto. Y por eso es que todo es objetable, es decir, sí, para que esto quede claro, todo es objetable hasta que no sea justo, o propiamente desde un punto de vista claro. Solo lo justo es inobjetable, solo lo armónico con los derechos y deberes según cómo apliquen. Frente a ello es lo inobjetable, lo vinculante, lo que tiene mérito ejecutivo, lo que se debe cumplir, lo válido, el deber ser jurídico. Y lo demás, por supuesto, es objetable. Entonces no se trata de que existan 3, 5, 20 instancias, sino de que se debe lograr la justicia. El deber ser jurídico es lo justo, lo armónico con lo definido en el derecho, es decir, con los fundamentos del derecho, es decir, con los derechos y deberes. Entonces, nada es perfecto y pueden resolverse controversias, disputas, dirimirse conflictos en la fase de producción o de distribución o en cuanto al consumo o en general en cualquier efecto jurídico, en cuanto a cualquier efecto jurídico existente en relación con la IA mercantil. Y la solución de conflictos se puede dar entre las partes, es decir, de una forma preventiva para no llegar a complejizar en este momento innecesariamente la situación o cuando es lo procedente, lo necesario, pues se soluciona el conflicto bajo formas más allá del acuerdo, de la transacción, de la compensación entre las partes. Pero el deber ser jurídico, para que esto quede claro, consiste en el cumplimiento del derecho, es decir, en que solo por excepción se incumpla con el derecho. La regla general es el cumplimiento del derecho, es que exista el bien, es decir, lo que permite que exista la vida, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, claro, pueden haber errores, pero son excepcionales, para que esto también quede claro, ¿no? Y el grado de la forma en la cual se debe asumir la consecuencia ante un error depende de, por ende, si existe buena o mala fe y en general de cómo se actúa frente a ello. Porque un error puede relacionarse, para que esto igualmente quede claro, con la mala fe cuando el error es propiamente la consecuencia de un vicio del consentimiento causado por el dolo, para que esto quede claro, de otra persona en relación con la persona que finalmente comete el error. Es decir, hay una inducción a error, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno de los insumos, elementos para crear la IA se presenta como válido con la calidad válida por parte, por ejemplo, del proveedor, de un proveedor, y no es así, y existe un vicio oculto y pues el productor intenta formar el producto válidamente, pero pues no tiene la calidad válida, pero no por su culpa directa, sino por la culpa de otro, que se puede calificar, para que esto quede claro igualmente, como un error del productor porque no se cercioró, no previó precisamente un control de calidad directo frente a lo que le proveyó, frente a lo provisto por parte de ese proveedor. Y en ese caso habrá un error si es que existe precisamente una negligencia, un descuido en cuanto a ello, no un dolo porque no hay intención de cumplirse con el derecho, pero sí una negligencia, o según el caso, si dentro de su precisamente capacidad jurídica, es decir, de la forma en la cual debe ejercer los derechos y deberes, es decir, si según la forma en la cual, si con base en la forma en la cual aplican y por ende debe aplicar, y por ende logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes, no es posible, no es procedente jurídicamente, no es justo que detectase ello, esa falta de calidad, pues no es su error y por ende no es su culpa y existe es culpa de otro. Todo depende del caso, pero el tema es que hay un universo jurídico, una multiplicidad de variables, de factores, de elementos jurídicos aquí que solo se aclaran precisamente, para que esto quede claro, con los fundamentos del derecho. Por eso es que nos enfocamos en educar abogados mediante fundamentos del derecho y por eso es que complementamos las bases del derecho que los abogados ya tienen y que han obtenido con su experiencia y en cuanto a su formación teórica en su carrera de derecho y en etapas de posgrado, en distintos programas de posgrado. Entonces, como nos damos cuenta, acá hay todo un universo y este ejemplo pues es contundente. Y lo mismo sucede con la distribución, porque todo depende de si existe una representación o no del productor, si existe, por ejemplo, una delegación del productor a un tercero para que le distribuya la IA mercantil, o puede existir una relación distinta donde el distribuidor actúa como una persona que no representa al productor y frente al consumidor, frente a propiamente quien adquiera algo en relación con esa IA mercantil, ¿cierto?
responderá de una u otra forma según cómo exista su perfil, su persona, ante el perfil conocido como consumidor, es decir, propiamente el adquirente de algo, es decir, quien adquiera una forma de ejercer los derechos y deberes frente a algo relacionado con una IA mercantil, es decir, relacionada con una empresa mercantil y propiamente creada por una empresa mercantil. Entonces, en este caso, la distribución genera una u otra forma de relación jurídica según cómo exista el perfil del distribuidor y según cómo exista representando o no al productor. Y por eso el distribuidor puede ser una persona mercantil de naturaleza mercantil, es decir, que realiza sus actividades con base en un ánimo de lucro para satisfacer, para cumplir, para atender una empresa mercantil, es decir, una actividad económica organizada específicamente para lograr ánimo de lucro válido, es decir, para obtener un lucro como consecuencia de actuar válidamente como empresa mercantil. Y en algunos casos es posible que el distribuidor no sea una empresa mercantil, cuando, por ejemplo, una organización de un sector público adquiere un producto mercantil, adquiere propiamente algo en relación con una IA mercantil, por ende, producida, desarrollada, lograda por una empresa mercantil, y la pone a disposición y pone ese producto mercantil a disposición de su comunidad de impacto como usuarios, es decir, a disposición de los ciudadanos residentes en general, quienes tengan válidamente la posibilidad, la capacidad, el perfil jurídico para interactuar ante el producto. Y entonces aquí no es un distribuidor mercantil, ¿cierto? Entonces allá nos damos cuenta que hay muchas formas. Hay todo un universo jurídico y la responsabilidad depende de una u otra forma. La responsabilidad tanto en cuanto a que se debe cumplir con el derecho como en cuanto al hecho de asumir la consecuencia que exista cuando se actúe con culpa, es decir, la responsabilidad en relación con el incumplimiento del derecho. Por eso es que reitero que el deber ser jurídico consiste, por ende, como regla general, en la aplicación de los derechos y deberes en el cumplimiento del derecho, y en eso consiste ser responsable jurídicamente, pero a la vez hay responsabilidad frente al incumplimiento y los fundamentos del derecho son lo que permiten aclarar cómo existe la responsabilidad para cumplir con el derecho, es decir, la forma del cumplimiento del derecho, y la responsabilidad ante el incumplimiento del derecho, es decir, la forma de asumir la consecuencia de la culpa, es decir, del incumplimiento del derecho. Y por eso hay que aclarar entonces que se trata, por ende, de la transparencia, de la comunicación, por ende válida, por ende suficiente, por ende oportuna, por ende efectiva, de la información relacionada con la forma de la IA y por ende con la forma válida, es decir, la forma válida de la IA y con la forma de interacción válida, es decir, relacionada con la forma de interactuar válidamente frente a la IA mercantil, etcétera. Es decir, se trata de comunicar válidamente la forma en la cual existe la IA y por ende la forma de interactuar válidamente ante esta. Y por su parte, la persona del consumidor en la etapa de consumo y propiamente de interacción frente a la IA debe actuar válidamente según cómo exista. Y según el caso, el consumidor puede ser una persona natural, es decir, una persona física, es decir, un ser humano, o una organización, una persona jurídica, moral de un sector público o privado y así también se define, de esto depende cómo debe aplicar los derechos y deberes y debe lograr de alguna forma aplicarlos. Entonces, esto también es determinante para ilustrar, para aclarar la relevancia, el valor, lo valioso de los fundamentos del derecho, es decir, de tener clara la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual existen, proceden y por ende se deben aplicar los derechos y deberes frente a ello. Y por eso en general es determinante el relacionamiento jurídico válido ante la IA mercantil. Es determinante que se conozca lo procedente jurídicamente para lograr que todo lo mercantil existente en relación con la IA sea válido y en general para lograr que cada caso relacionado de alguna forma con IA mercantil exista válidamente y así como consecuencia exista la IA válida. Muchas gracias por su atención. Los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de educación jurídica de alto nivel, de alto valor jurídico para equipos de abogados y abogados individualmente frente a la IA mercantil y para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente para
ir aumentando su entendimiento, su capacidad y por ende la forma de detectar y resolver problemas jurídicos, la forma de lograr soluciones jurídicas por ende efectivas, contundentes, frente a la IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.